God bless you and speak through you. Go ahead. Thank you very much. Am I coming through okay? Muchas gracias, ¿me escuchan bien? I can go louder if I need to. That's fine also. Puedo hablar también mucho más duro, así que ustedes me avisan y subo el volumen. God blessed me with a loud voice El Señor me ha bendecido con una voz bastante fuerte and a very annoying one too. y una voz también un poco So, fastidiosa. Yeah. If worse comes to worse, we can get loud if we need to. Así que si lo necesitamos, puedo subir el volumen y hablamos más fuerte. Although our brother on the drums was getting loud for us, I was excited. I didn't want worship to end. Aunque nuestro hermano que estaba tocando la batería se estaba poniendo bastante, también le estaba subiendo el volumen y como que no quería que parara la adoración. My background is in music, Mi trasfondo es en música and not just any kind of music, y no solamente cualquier tipo de música, but death metal. pero el metal ese bien pesado. So very heavy, loud, fast music. Así que ese tipo de música que es bien fuerte, bien rápida, pesada. And oftentimes when I say that, people ask me, oh, but the Lord saved you from that. Y muchas veces cuando cuento esta historia me dicen, pero entonces el Señor te salvó de esa vida. And I say, no, I just use it to rejoice in who He is. Amen? Y yo le digo, no, yo más bien uso eso para gozarme en quien Dios es. We can Amén. worship God through hip hop and through death metal, free jazz. I don't know. Nosotros podemos adorar al Señor a través del metal pesado, del hip hop, del rap, del jazz. Yeah, anything. Amen? Así que podemos alabar al Señor como sea, ¿verdad? The important part is that we worship Jesus with our actions, our thoughts, and our words. Y lo importante es que adoremos al Señor con nuestros pensamientos, con nuestras acciones y con nuestras palabras. I don't think He cares if the chords always sound right. No creo que al Señor le importa tanto si todos los acordes suenan perfectamente bien todo el tiempo, For He knows our hearts. porque Él conoce nuestros corazones. Let's pray, and we're going to be reading from Hebrews chapter 2 this morning. Vamos a orar y también vamos a estar leyendo desde el libro de los Hebreos, el capítulo 2, del 5 en adelante. But I'd like to pray for us before we begin. Pero me gustaría orar por nosotros antes de comenzar. Let's pray. Oremos. God, you are good. Dios, eres bueno. You are in the sunshine, Tú estás en el brillar del sol and you are in the rain. y también estás en la lluvia. Not because you live in those things, No necesariamente porque vives en esas cosas, but because your grace shines through them. pero porque tu gracia brilla a través de ellas. We rejoice in a wonderful world that you've made. Nos regocijamos en el hermoso mundo que tú has creado. Teach us to hold you close even in the darkness. Ayúdanos a mantenerte muy cerca de nosotros, aún en la oscuridad. We must stay near your light, Nosotros debemos quedarnos siempre cerca de tu luz. even when we feel like we do not have the strength. Y aún cuando sintamos que no tenemos la fuerza. Amen. Amén. Before I begin, I want to thank, of course, the worship team, fabulous worship team. Quiero, antes de comenzar, quiero darle muchas gracias al equipo de adoración, el maravilloso equipo de adoración que tuvimos. And then I'm going to thank our tech team and say something a little spicy. Y voy a también darle muchas gracias al equipo técnico que tenemos allá atrás y voy a decir algo un poquito picante. As someone who has done lots of that, Y como alguien que ha hecho mucho de esa parte técnica, believe me when I say, créanme cuando les digo, they know when things are going wrong. ellos saben cuando las cosas no van bien. So brothers and sisters, try not Así que hermanos y hermanas, por favor, to give them the stare of death when No. things are going wrong. traten de no mirar hacia atrás y mirarlos bien feo cuando las cosas no estén saliendo muy bien. Believe me, they're sweating. Créanme que ellos están sudando allá atrás. Nobody's perfect, amen? Nadie es perfecto, ¿verdad? Amén. And, I love to run. A mí me encanta correr I ran my first half marathon last year. y corrí mi primer medio maratón el año pasado. And in case you couldn't tell by looking at me, Y aunque ustedes no puedan creerlo al verme, I'm not very athletic. no soy muy atlético.
So running a half marathon was really hard work. Así que el correr, el poder terminar un medio maratón fue mucho trabajo para I mí. wasn't an athlete in high school. I did much more video games and music. Nunca fui un atleta en la escuela, siempre estuve más metido en los videojuegos y la música. And running my first half marathon at 34 Así que el correr y terminar mi primer medio maratón a la edad de los 34 años, really taught me that this body is not perfect, de verdad me enseñó que este cuerpo que tengo no es perfecto. unless you ask my wife. A menos que le pregunten a mi esposa. She's not even here. Y ni siquiera está aquí, así que. But it taught me that I'm getting older, Pero si algo me enseñó fue que me estoy envejeciendo and the body is breaking down. y que mi cuerpo se está descomponiendo. I tore my ACL about 10 years ago, Me torcí o me estiré, me quebré, no sé, un tendón en mi tobillo and hace unos sometimes, años. sometimes it still hurts. Y a veces todavía me duele. And in fact, nothing hurts more while being on a long run Y en realidad nada duele más cuando tú estás corriendo largas distancias and then stopping. que el tener que parar. Like if you've been running for an hour and you just stop, Por ejemplo, si usted ha estado corriendo como por una hora y de repente paras, you will know what pain is. vas a experimentar lo que es el dolor. The body is a machine that doesn't have an emergency brake. El cuerpo es como una máquina que no tiene el freno de emergencia. So if you ever want to feel old, Así que si alguna vez quieren sentirse viejo, try running for an hour and then just stopping. traten de correr por una hora y después parar. You'll feel it. Lo van a sentir. And yet we also say as church, as Christians, Y también podemos decir como cristianos that we are designed by God. que hemos sido diseñados por Dios. Did God make broken things? ¿Y Dios creó acaso cosas rotas, dañadas? Or does our brokenness remind us that we are perfect? Porque nuestras debilidades, esas rupturas que tenemos, nos recuerdan que somos débiles, que somos imperfectos. Do you remember, church, ¿Ustedes se acuerdan, iglesia, that humans que los humanos are God's highest creation? son la creación más alta y sublime de Dios? Do you believe that? ¿Ustedes creen eso? Thank you. Not angels. No los ángeles. No. We are above angels. Nosotros somos aún mayores que los ángeles. Our perfection that we're called to is greater than angels. Do you believe that? La perfección a la cual hemos sido llamados es aún más alta y más grande que la de los ángeles. ¿Ustedes creen eso? How many of us have an abuela who has little angel figurines in her home? ¿Cuántos de nosotros tenemos tal vez una abuelita o alguien que tiene unos figurines así de ángeles en su casa, en alguna parte, en una repisa? We love imagining that angels are our guardian angels. Hey, we like to think about those. Nosotros nos gusta pensar en los ángeles, en la grandeza de ellos, pensamos en nuestro ángel guardián, en esas cosas. And yet our glory, Y- our perfection Sin embargo, nuestra gloria y nuestra perfección is over angels. está aún sobre los ángeles. Do you believe that? ¿Ustedes creen eso? Does that mean we are not broken by sinfulness? Y, por ejemplo, eso significa que no estamos nosotros de alguna forma dañados por el pecado en nuestras vidas. That is true, yes, before you believe. Y eso es cierto antes de que hemos creído en el Señor. Do you not understand the power of the cross means you are perfect now? Y ustedes entienden que por el trabajo y la obra de la cruz en nosotros, ahora somos perfectos ante Dios. And the question remains, do you feel perfect this morning? Y entonces les hago la pregunta, ¿se sienten ustedes perfectos esta mañana? You all said amen, but how many want to say no? Algunos dijeron amén, pero ¿cuántos estaban listos para decir no? Jesus, eh? Jesús. Hebrews chapter 2 verse 5 begins this way. El capítulo 2 del libro de Hebreos, en el versículo 5, comienza así. And furthermore,
It's really bad to start a story in the middle, but here we are. Perdón, el versículo 1 dice así. Por tanto, y a veces no es como que muy bueno comenzar una historia cuando ya, como quien dice, en el medio de la historia. Dice, por tanto. It is not angels who will control the future world we are talking about. Dice, porque no sujetó a los ángeles en el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. For in one place the scriptures say, "What are mere mortals that you should think about them, or a son of man that you should care for him?" Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Yet you made them only a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. You gave them authority over all things. Todo lo sujetaste bajo sus pies. All things, church. Todo, iglesia. The writer of Hebrews has spent all of chapter 1 El escritor del libro de los Hebreos ha pasado todo el capítulo 1 saying it is necessary to believe Jesus is over the angels. diciéndonos que es necesario que Jesús estuviera sobre los ángeles. And now it'll say that humanity is also like Jesus in that way. Y ahora nos está diciendo en el capítulo 2 que la humanidad es de esa misma forma, está sobre los ángeles. The phone is ringing and it has a job offer for you. El teléfono está sonando y hay una oferta de trabajo para usted. The best job you could ever have. La mejor oferta de trabajo que usted pudiera esperar. It pays great. Le van a pagar muy bien. The rewards are untold. La recompensa, lo que le van a pagar, todo lo que viene con el trabajo, ni las podemos contar. And yes, it seems like you're working all the time, but it won't actually feel like work. Y aunque sí usted se va a sentir que va a estar trabajando todo el tiempo, usted de verdad no va a sentir que está trabajando todo el tiempo. Because you'll love doing it. Porque le va a encantar tanto lo que está haciendo. Would you take that job? ¿Tomaría usted ese trabajo? That's a good question. Es una buena pregunta. I'm ¿verdad? glad some of you are being honest with me whether you want to or not. Algunos de ustedes están siendo honestos conmigo, aunque quieran o no. The phone is ringing. Así que el teléfono está sonando. Are you ready to be one of which is said you have authority? ¿Están ustedes dispuestos a ser aquellos de los cuales se va a decir tienen autoridad? Are you ready to receive your name badge and your crown? ¿A usted está listo para recibir el nombre que le está esperando y su corona? Because by the grace of the cross, the phone is ringing, church. Porque por la gracia de la cruz, el teléfono está sonando, iglesia. Los está llamando. Or are you going to spend your morning on Netflix? O va a pasar la mañana viendo Netflix. You're going to stay up late in the hours texting your girlfriend or your boyfriend. Y se va a quedar despierto toda la noche enviándole mensajes a su novia o su novio. You're going to get maybe that third or fourth cocktail. O se va a tomar ese tercer o cuarto cóctel. As a pastor, I love cocktails. Como pastora, a mí me gustan los cócteles. I know, it's a little spicy. Sabemos que eso no es usual. And yet, when the phone rings, I pick up and I say, I'll take that job, amen. Pero cuando el teléfono suena, cuando recibo esa llamada, respondo y digo, sí, señora, amén. Pastor Julio said, I'm on vacation, and yet here I am. El pastor Julio me dijo, yo sé que tú estás de vacaciones, pero aquí estoy predicando. I have been in this man's house all week. Yo he estado en la casa de este hombre, del pastor, toda la semana. Do you know how hard he works? ¿Ustedes saben qué tan duro trabaja el pastor? I feel lazy in this man's house. Me siento flojo en la casa del pastor. Your worship team and your tech people, El equipo de adoración y el equipo de tecnología allá atrás. they were here before you were. Here before you were, Sí, sorry. estuvieron aquí antes de que ustedes llegaran. They're working hard. Ellos también están trabajando duro. Are you ready? ¿Está usted listo? What are your skills?
¿Cuáles son sus habilidades? Where are the areas that you are weak and God is calling you anyway? ¿Y dónde están esas áreas donde usted es débil, pero el Señor igual lo está llamando allí? Who read their Bible this week? Don't put up your hand. ¿Quién leyó la Biblia esta semana? No levante su mano, no tiene que levantarla. Pero ¿quién la leyó? Who spent time in prayer? ¿Quién pasó tiempo en oración? The phone is ringing. El teléfono está sonando y lo están llamando. You gonna pick up? ¿Va a contestar esa llamada? Let's keep reading. Vamos a seguir leyendo. Now, when it says all things, it means nothing is left out. Cuando en el que versículo dice todo o todas las cosas, quiere decir que es todo, nada se queda por fuera. But we have not yet seen all things put under their authority. Dice, todos los sujetaste bajo sus pies porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. What we do see is Jesus, Lo que sí vemos aquí es a Jesús, who is given a position a little lower than the angels. a quien se le ha dado una posición un poquito más baja que a la de los ángeles. And because he suffered death for us, Y porque él sufrió la muerte por nosotros, he is now crowned with glory and honor. él ahora ha sido coronado con gloria y honra. Yes, by God's grace, Jesus tasted death for everyone. Y por la gracia de Dios, Jesús, él tuvo que probar la muerte por cada uno de nosotros. The Trinity La Trinidad is one of my favorite things to talk about es uno de mis temas favoritos de los cuales hablo. because it teaches us Porque- Porque nos enseña it teaches us that God is knowable Nos enseña que Dios lo sabe todo, but infinitely mysterious. pero al mismo tiempo es infinitamente misterioso. Hebrews talks a lot about how Jesus is divine. El libro de Hebreos nos habla mucho sobre la divinidad de Jesús, But Jesus is God, que Jesús es Dios, and yet he is Jesus. pero al mismo tiempo Jesús es Jesús. And we have to wrestle with that truth of the scripture. Y a veces tenemos que como que luchar con esa verdad que vemos en la Biblia. We don't necessarily know how it works, No sabemos necesariamente cómo funciona esto, but we know that it does. pero sabemos que funciona. So Jesus in chapter 1 is over the angels. He was there when everything was made. Entonces vemos en el capítulo 1 de Hebreos que Jesús estaba sobre los ángeles, que Él estuvo ahí cuando todo fue creado. We're going to read a little bit from Hebrews chapter 1 just to remind ourselves. Y vámonos entonces al capítulo 1, leer un poquito ahí para recordarnos lo que nos dice. Long ago, God spoke many times and in many ways to our ancestors through the prophets, verse 1. En el versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, And now in these full days, he has spoken to us through his Son. en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. God promised everything to the Son as an inheritance, and through the Son, he created the universe. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. What does this tell us? Entonces, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Jesus is before everything, Jesús fue antes de todo. not the first made by the one, but the one by which the first things were made. No que fue el primero creado de todas las cosas, sino que por Él fueron creadas todas las cosas. The Trinity is not just stuff for here. La Trinidad no es algo que es solamente para nuestras mentes. It is stuff for here also. Es algo que es también para nuestros corazones. So you agree with me that Jesus is God. Entonces ustedes están de acuerdo conmigo que Jesús es Dios, ¿verdad? He is the King. Él es Rey, And yet he tasted death for y sin embargo Él probó la muerte por nosotros. humility. Humildad. We have a king who is both, well, king Tenemos un rey que es por supuesto rey, and servant. pero al mismo tiempo es un siervo.
How many of us in our homes start with the king part ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, en nuestras casas, comenzamos con la parte sí de él es rey? and when it comes to our stuff, our money, our time, leave out the servant part? O nosotros somos reyes, entre comillas, pero cuando viene la parte del servicio donde tenemos que dar, donde se trata de nuestro dinero, de nuestras cosas, de nuestro tiempo, entonces nos olvidamos de la parte de servir. That's my car, Jesus. Le decimos, ese es mi carro, Jesús. It's my job, Jesus. Ese es mi trabajo, Jesús. It's my money that I'm going to spend on whatever I want. Ese es mi trabajo, mi dinero que lo voy a gastar como yo quiera. And some of you are saying, I don't have any money. Y algunos de ustedes pueden decir, bueno, pues que yo no tengo nada de dinero. Your riches are your time. Pero sus riquezas son su tiempo. There are days I wish I could just go run to the park and play at the park all day. Hay días que me encantaría irme al parque, correr al parque y pasar todo el día jugando en el parque. Get someone else to preach. Que alguien más predique. Get someone else to cook for my kids. Que alguien más le cocine a los niños. Get someone else to clean my house. Que alguien más limpie la casa. But I can't. Pero no puedo. And when I have those moments to myself, Y cuando tengo esos momentos conmigo mismo, do I turn them over to Jesus? entonces se los doy al Señor, se los entrego al Señor Jesús. The other day I drove to Walmart. El otro día me fui manejando a Walmart. We needed wipes for my son. Necesitábamos unas toallitas mojadas para nuestro hijo Benji. And I'm leaving Walmart, Y estoy saliendo de Walmart and I'm going to turn left. y voy a cruzar a la izquierda. And there's someone there asking for money. Y había alguien ahí en la esquina pidiendo dinero. And Mr. Pastor tried really hard not to look them in the eyes. Y el pastor en mí, por supuesto, trató mucho de no hacer contacto visual con ellos. That's shame. Y me sentía avergonzado, I wasn't Jesus. porque en ese momento no estaba siendo Jesús. I couldn't even handle looking at someone and even smiling. Y ni siquiera tuve eso de poder ver a esa persona en los ojos y por lo menos sonreírle. I tell you this to remind you that pastors are human. Les digo esto para recordarles que los pastores somos humanos también We mess up. y que nos equivocamos. I forgot that for me, Jesus tasted death. Me olvidé en ese momento que por mí Jesús probó la muerte. Don't feel perfect in that moment. Y ciertamente no me sentí perfecto en ese momento. And yet, he is still king, Y, sin embargo, Él todavía es rey and he is still servant. y Él todavía es siervo. I pray for that woman, and I pray for myself that I do better next time. Oré por esa mujer que vi ese día y después oré por mí mismo para que la próxima vez haga algo mejor. In his birth and death and rising from the grave, En su nacimiento, en su muerte y en su resurrección, Jesus was placed a little lower than the angels Jesús fue ubicado un poquito por debajo de los ángeles for our saving para salvarnos and to show us the way to go. y para mostrarnos el camino a seguir. Are you ready to pick up the phone, church? ¿Están listos ustedes a contestar esa llamada, iglesia? Let's keep reading. Vamos a seguir leyendo. Verse 11. En el versículo 11. So now Jesus and the ones he makes holy have the same Father. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. This is why Jesus is not ashamed to call them. Oh, I skipped. Sorry, I apologize. I skipped the rest of verse 10. Can we go back? Ya, vamos Sorry. a leer, vamos a regresar, perdón, al versículo 10. I almost missed my favorite part. Siempre se me pasa mi parte favorita. Verse 10. Versículo 10. God for whom and through whom everything was made. Entonces dice, la segunda parte del versículo 10 dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose. Are we still on 2? Yeah, 2 verse Okay, 10. okay. Sorry. Sorry. That's okay. Ok, dice el versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten,
que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. 2 verse 10? Yeah. Okay. Just making sure. Oh, you read all of it. I see. Awesome. Oh, it's on the screen? Yeah. Oh, great. We're good? Ok, seguimos. So, God, for whom and through everything was made, Así que entonces, porque es Dios, por quien y a través de quien todo fue creado. remember in chapter 1 it said God promised everything to the Son as an inheritance, and through the Son he created the universe. Y recordemos que en el capítulo 1 dice que todo es herencia del Hijo y que todo fue creado por Él y a través de Él. We believe in one God, one creator, Y creemos que hay un Dios, un creador. and yet chapter 1 and 2 has said that God does it, creates, Y eso es lo que nos dice el capítulo 1 y el capítulo 2, que Dios crea and the Son creates. y que el Hijo también crea. This is a reminder of Jesus' divinity. Y esto nos recuerda, es un recordatorio de la divinidad de Jesús. What did this creator God then choose to do? Entonces, ¿qué es lo que decide hacer este Dios creador? To bring many sons and daughters into glory. Él decide traer muchos hijos e hijas a su gloria, a que entren a su gloria. So remember, I started my sermon talking about perfection. Entonces, si se acuerdan, yo comencé mi sermón hablando de la perfección. And I asked if you feel perfect this morning. Y le pregunté a ustedes si se sentían perfectos esta mañana. You were 50-50 on the answer. Y estaban como que 50-50 en las respuestas. And the Son chooses to bring us with him into glory and perfection. Así que el Hijo Jesucristo, Él ha decidido traernos a nosotros a que entremos a esa gloria con Él y en And esa perfección. He shows us the way as the verse continues. Y Él nos muestra el camino de cómo hacer esto, como seguimos leyendo. It continues. And it was only right that God, should make Jesus, through his suffering, a perfect leader to bring them into salvation. Y entonces vemos que Dios decide hacer a Jesucristo ese líder perfecto para traernos a todos nosotros y que entremos en esa gloria y esa perfección. Other translations will say he is the pioneer. En algunas otras traducciones de la Biblia podemos ver el término que él fue el pionero. I like to say that Jesus is our holy astronaut. A mí me gusta a veces decir que Jesucristo es nuestro santo astronauta. Anyone watch Star Trek? ¿Alguno de aquí son fan del show de la Guerra de las Galaxias? No, ese es el otro, el Star Trek, no sé cómo se llama ese en español. Yeah. El otro que no es el de la Guerra de las Galaxias. Que Going- se van en un viaje a las galaxias. She's doing great, right? Don't throw those. I can't help it. Ok, vamos a hacer lo mejor que podamos con estas ilustraciones que yo no conozco muy bien de estos shows. Jesus went where no man could go before. Básicamente Jesucristo fue a los lugares donde ningún hombre pudo ir. And yet, by showing us the way, Y al mostrarnos el camino, men can now go, men and women. ahora nosotros los hombres podemos ir a esos lugares. When the moon landing happened 60 years ago, Cuando el aterrizaje en la luna se ocurrió hace ya como 60 años más o menos, America was proud. los Estados Unidos estaban muy orgullosos de eso. They all sat watching the TV and they Todo- watched the flag. Todo el mundo estaba pendiente, viendo todo lo que pasaba cuando pusieron la bandera en la luna. But they didn't go. Pero ellos no fueron. Who here has been on the moon? ¿Cuántos de ustedes han ido a la luna? And yet, America won the space race. Pero sabemos que los Estados Unidos ganó la competencia al espacio. This Canadian has to be careful. Y este canadiense que está aquí tiene que estar un poquito cuidadoso ahorita. Yet you feel pride. Pero sin embargo sentimos ese orgullo, ¿verdad? How proud are you of the holy astronaut who went where you could not go?
¿Qué tan orgulloso estás tú de este astronauta santo que ha ido a los lugares donde tú no has podido ir? So this morning, church, do you feel perfect? Así que esta pregunta otra vez, iglesia. Esta tarde, ¿se sienten ustedes perfectos? When you first believed, Cuando usted primero creyó en el Señor, did you feel shame first ¿se sintió primeramente avergonzado before you confessed and then believed in Jesus? antes de confesar sus pecados y después creer en Jesucristo? I don't believe that you can believe without first being convicted of your sin. Yo no creo que podemos verdaderamente creer en Jesucristo si no hemos sido convencidos de nuestros pecados primeramente. But how many of us stay in that shame? Pero ¿cuántos de nosotros después que hemos creído nos quedamos en esa misma vergüenza? I love theology, A mí me encanta la teología and I believe without God, we are shameful. y creo que si cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas, vivimos en vergüenza. But in order to grow in Jesus, Pero para que podamos crecer en Jesucristo, our gratitude must reflect nuestra gratitud debe reflejar that we are being made perfect. que nosotros estamos siendo perfeccionados. If you live only in shame, Si vivimos constantemente en vergüenza, you have a baby faith. tiene una fe infantil. Does that mean you will not sin? Eso significa que nunca va a pecar One day. un día. But today, if in the midst of your sin you just live in shame, Pero si hoy, en este momento en donde usted se encuentra, usted está viviendo en vergüenza, then you make your shame bigger than the cross. Here it is. entonces usted ha hecho su vergüenza más grande que la cruz. Church, you need a bigger cross. Aquí está esta cruz grande. Last night, some of you did something you're ashamed of. Es muy probable que anoche algunos de ustedes hicieron cosas de las cuales no están avergonzados, Maybe it was this morning. o tal vez fue esta mañana, Maybe it was last week. o tal vez fue la semana pasada. It's a secret you keep from your wife or your children or your friends. Tal vez es un secreto que usted mantiene, pues secreto de su esposa, de sus hijos, de sus amigos. And yet you come here and you sing the songs and you do not look at your sin again. Y, por ejemplo, pero sin embargo usted viene aquí, viene a la iglesia, canta las canciones y no vuelve a mirar ese pecado, Because you're ashamed. porque usted está avergonzado. But that is not the cross. Pero esa no es la cruz. The cross brings you out of shame. La cruz nos saca de esa vergüenza. Are you ready to let go of that sin being your name? ¿Está usted dispuesto a dejar que ya ese pecado no se constituya en su nombre o su identidad? Are you ready to say that I am Jesus and not my pornography addiction? ¿Está usted dispuesto a decir que Jesús es el que está en mí y mi identidad es en Jesús y no mi adicción a la pornografía? Are you ready to say that you have Jesus in your life and not your alcoholism? ¿Está usted dispuesto a decir Jesús es el que reina en mi vida y no mi alcoholismo? Are you ready to say that you believe in Jesus and don't need everyone to see all the great things about who you are on social media? That's a ¿Está tough usted one. dispuesto a decir que Jesús es el que reina en su vida y no la necesidad de que todo el mundo vea lo que usted hace o es todo el tiempo en las redes sociales? How many of us love taking those gym pics, hey? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros nos encanta tomarnos esos selfies en el gimnasio? Maybe bump up those push numbers a little bit. Yeah, bench 320. Y a veces le aumentamos un poquito a lo que de verdad estamos haciendo, las pesas que estamos haciendo. One of the hardest things in our society is pride. Una de las cosas más difíciles de nuestra sociedad es el orgullo. In America and in Canada, we live by our pride. En Estados Unidos y en Canadá vivimos por nuestro orgullo. Some of us might not look the way we want to look, but
We have our other skills that we're so proud of. Tal vez no tengamos la apariencia que queramos tener, pero tenemos otras habilidades de las cuales sí estamos muy orgullosos. And yet our perfect leader didn't look like that, did he? Y sin embargo, nuestro líder perfecto no actuaba de esa forma, ¿verdad? I don't know what you struggle with during your week. Yo no sé cuál es su lucha personal. I can shout out all kinds of sins, and maybe some of you will start to cry or feel bad. Yo puedo hacer ahorita una lista de pecados y a lo mejor algunos de ustedes se quebrantarían, empezarían a llorar por esos pecados. But church, I want you to push through the shame barrier into the destiny that Jesus has for you. Pero hoy, iglesia, yo quiero que nos pasemos esa barrera de la vergüenza y andemos en ese camino que Jesús nos muestra hacia la perfección. For verse 11 says, "So now Jesus and the ones he makes holy have the same Father. This is why Jesus is not ashamed to call them his brothers and sisters." Porque el versículo 11 nos dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. That's you, church. Esos son ustedes, iglesia. He's not ashamed of you. Él no está avergonzado de ustedes. He's calling you home. Él los está llamando a su hogar eterno. And he knows you'll screw up again. Y Él sabe que vamos a fallarle otra vez. He knows you'll fail again and again. Él sabe que usted le va a fallar y le va a fallar una y otra vez. And yet he is not ashamed of you. Y sin embargo, Él no está avergonzado de usted. Accepting that is maturity in Jesus. Y aceptar esto es tener esa madurez en Jesús. You will be sanctified in all kinds of ways in your life. Usted va a ser santificado de muchas maneras a través de toda su vida. But this is the second step from baby faith to full-grown faith. Pero este es como que ese segundo paso de pasar de una fe infantil a una fe más madura. He's not ashamed of you. Él no está avergonzado de usted. If you take away one thing from my sermon this morning, Y si usted puede llevarse una sola cosa de mi sermón hoy, it's that for those of you who believe, es que para todos aquellos de ustedes que han creído, even as you fail, aun cuando fallen, he is not ashamed. Él no está avergonzado. Now, for those of you who don't believe, Ahora, no para aquellos que no creen, doesn't that sound like a better life? y para aquellos que no han creído, ¿no piensan ustedes que eso suena como una vida mejor? We're going to skip to verse 14. Vamos a pasar ahora al versículo 14. Because God's children are human beings, Porque los hijos de Dios somos humanos. made of flesh and blood. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, The Son also became flesh and blood. Él también participó de lo mismo. For only as a human being could he die, and only by dying could he break the power of the devil. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Only in this way could he set free Y librar a todos all who have lived their lives as slaves to the fear of dying. a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. In September of 2021, En septiembre del 2021, I was at home with the kids, yo estaba en casa con mis niños and my senior pastor had resigned 4 months earlier. y el pastor principal de la iglesia, el senior pastor de la iglesia, acababa de renunciar a su cargo hacía unos meses. It was a sudden resignation, but he needed to retire. Fue una renuncia muy repentina, pero él necesitaba ya jubilarse. So I became the lead pastor of a church that was fighting. Y entonces automáticamente me convertí en el pastor principal de una iglesia en la cual había mucho conflicto. Not with their words. Ellos estaban peleando no necesariamente con sus palabras, They were fighting one another with their hearts. ellos estaban en conflicto y peleando unos con otros en sus corazones. You see, our church
was a merged church. Nosotros tenemos una iglesia que fue fusionada, eran dos iglesias que se fusionó en una. And some people missed the way church used to be. Y muchas personas extrañaban o querían regresar a la forma como las cosas eran antes, On both sides. de parte de las dos congregaciones. And I tried my best to help the church solve this problem. Y estaba haciendo lo mejor que podía para ayudar a la iglesia a resolver este problema. And I thought I had solved it. Y pensé que lo habíamos resuelto. And then I have a meeting in September, Y entonces tuve una reunión en septiembre and it's not solved. y me entero que no ha sido resuelto el problema. And all day I had a headache. Y todo ese día había pasado el día con un dolor de cabeza. And we had a staff meeting where I found out that there were still lots of problems that I thought were solved. Y habíamos tenido una reunión con el personal, el de los líderes, el liderazgo de la iglesia, donde me enteré que muchos de esos problemas no se habían resuelto. And the headache got worse. Y el dolor de cabeza se empeoró. I remember hanging up the Zoom call or ending the Zoom call Sí, y me acuerdo que estábamos en una reunión por Zoom, la terminamos, and getting up from the chair y traté de levantarme de la silla donde estaba sentado to start making some food for my kids who were home with me that day. para empezar a hacerle algo de comer a los niños que estaban en casa conmigo ese día. And my legs began to feel numb. Y mis piernas, ya no sentía las piernas cuando me levanté. And that numbness began to go up my body. Y así de esa forma me empecé a sentir todo el cuerpo, que no sentía el cuerpo, estaba como paralizado. There was a man renovating our basement. Justo había un hombre que estaba en el basement de la casa, estaba haciendo unas reparaciones. And I asked him to call an ambulance because I couldn't feel my hands and my mouth had a hard time saying words. Y en ese momento le pedí que por favor llamara a una ambulancia porque no podía sentir ni las piernas ni el cuerpo y aún me costaba hablar. By the time the ambulance arrived, I couldn't speak anymore. Ya para en el momento que la ambulancia llegó a la casa ya no podía hablar. I couldn't even make a joke about my son's diaper needing to get changed. Y ni siquiera podía hacer un chiste acerca del hecho de que le tenía que cambiar el pañal a mi niño. I could see the word diaper in my head, but just couldn't get it out. Yo podía ver que las palabras en mi mente tenía que decir que tenía que cambiarle el pañal, pero no podía sacarlas por mi boca. The ambulance took me to the hospital and I began to have every test there was. Entonces la ambulancia me llevó al hospital y me comenzaron a hacer todos los exámenes habidos y por haber. Eventually I could speak again, I could walk again. Eventualmente, por supuesto, pude comenzar a hablar otra vez y a caminar otra vez. I remember not having control of my bowels, and so my brand new running shoes weren't so brand new anymore. Perdí control de toda mi fisionomía, aún de poder ir al baño y tenía unos zapatos nuevos que están completamente arruinados desde ese día. I was 33 years old, Y tenía 33 años. and I was scared. Y tenía mucho miedo. I've always been afraid of having a brain tumor or a stroke or Siempre, losing control. siempre he tenido ese temor de desarrollar un tumor en el cerebro o tener una parálisis o perder control de mi cuerpo. The fear of death sometimes is more dangerous than we understand. Muchas veces el temor a la muerte es más peligroso de lo que podemos pensar. My symptoms eventually cleared up, Todos mis síntomas eventualmente desaparecieron and to this day we have no idea what it was. y hasta el sol de hoy no sabemos qué causó ese episodio. I was in the hospital for 5 days, Pasé 5 días en el hospitalizado. on the stroke ward with people who had lost their ability to control their own bodies. Y estaba en el departamento del hospital donde están las personas que han tenido derrames cerebrales, donde han perdido el control de todos sus cuerpos y no han podido recuperarlo. Do you believe the power of death is broken? ¿Ustedes creen que el poder de la muerte sobre nosotros ha sido destruido? Because one day this might happen to you, Porque algún día algo así le pudiera pasar a usted, except you might not be out of the hospital after a week. excepto que a lo mejor usted no pueda simplemente salir del hospital hasta después de 5 días. I don't say this to try and scare you.
No les digo estas cosas para tratar de asustarlos or to manipulate you, o para tratar de manipularlos, but to remind myself and I hope you pero para recordarme a mí mismo y también a ustedes that we have been set free from all que this. hemos sido librados de este temor. You can clap. puede aplaudir si quiere. For only as a human being could Jesus die. Porque solamente como alguien hecho hombre, Jesús pudo morir. And only by dying could he break the power of the devil. Y solamente por su muerte él podía vencer el poder del enemigo, Who had the power of death. quien tenía el poder sobre la muerte. Can we get past our shame? ¿Podemos nosotros entonces dejar nuestra vergüenza atrás? Can we get past the devil? ¿Podemos entonces nosotros llevar al enemigo? Can we get past our fear? ¿Podemos nosotros dejar nuestros miedos y temores atrás? Imagine you are a soldier Imagínense que ustedes son soldados. on D-Day. En ese día, en esa guerra de la Segunda Guerra Mundial, donde se libró la guerra, y se le llaman el día, el D-Day, no sé. Yeah. Rushing onto the beaches while your friends are being torn to pieces. Ustedes son parte de ese batallón que arremataron en esas playas en Normandía y están viendo a sus compañeros morir en esa batalla. 351,000 men 351,000 hombres stormed the beaches. se arremetieron en esas playas. Many lost their lives, Muchos de ellos perdieron sus vidas, their limbs, sus partes de sus cuerpos, and their minds. y muchos de ellos perdieron su sanidad, su mental. And we tell them that they're victorious that day. Pero nosotros los llamamos a ellos victoriosos por ese día. We remember them 70 years later, Nosotros los recordamos 70 años después, nearly 80. casi 80 años. But yet the wall of death was defeated by one. Pero sabemos que el poder de la muerte fue derrotado por un hombre. And we choose secrets and shame instead of glorifying him. Y nosotros a veces escogemos mantener los secretos y la vergüenza en vez de darle a Él toda la gloria. A lot of really nice words, hey? Todo esto puede sonar muy bonito, ¿verdad? So what do you do if you believe this? Entonces, ¿qué hace usted si usted es un creyente? It says in the scriptures, and well you believe. Dice en las Escrituras que mientras nosotros creemos, But even the devil and the demons believe and know who Jesus is. o dice que bien que nosotros creamos, pero también nos dice que los demonios y el enemigo, el Satanás, también creen quién es Jesús. So what are you going to do that's different? Entonces, ¿qué va a hacer usted que es diferente a lo que hacen los demonios y Satanás? Have you confessed your sins to him? ¿Le ha confesado usted sus pecados a Él? Not because the sin needs to be wiped again, No porque el pecado necesita ser borrado otra vez, but because you're being called to stop pretending, church. pero porque estamos siendo llamados a dejar de pretender. You pray for your food more than you pray for yourself or your family. Muchas veces oramos más por la comida que vamos a comer de lo que oramos por nosotros mismos y por nuestra Pray for your familia. food 3 times a day. Si usted ora, por ejemplo, por su comida 3 veces al día, But do you pray for your neighbor? pero ora usted así por sus vecinos, Do you pray for that teacher or professor you don't like? ora usted así por ese profesor que no le gusta, que no le cae bien. How many of us are going to a state university and we just complain all day about how our professors don't respect our faith? ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, vamos a una universidad local y nos quejamos de cómo nuestros profesores y nadie respeta nuestra fe en ese lugar? And we spend so much time complaining about it Y muchas veces pasamos tanto tiempo quejándonos de eso that we don't even pray for them. y ni siquiera oramos por ellos. Or maybe our president.
O tal vez el presidente que tenemos ahorita. I have a prime minister. He's not great either. Nosotros tenemos un primer ministro que no es muy bueno tampoco. Spend more time being angry with him than praying for him, church. Muchas veces pasamos más tiempo estando enojados con ellos que orando por ellos. And yet Jesus says he's not ashamed of us. Y sin embargo Jesús nos dice que Él no está avergonzado de nosotros. He turns a face of love to us Él nos da su amor a nosotros. and tells us to do the same. Pero nos dice que hagamos lo mismo por otros. Don't just say things, No simplemente digamos cosas, do things. hagámoslas también. Jesus is not a magical spell. Sabemos que Jesús no es simplemente como una poción mágica. He's your master. Él es nuestro Señor. Some of you need to hear this next part, and I'm almost done. Algunos de ustedes necesitan escuchar esto también y ya vamos a terminar. A little bit shorter than Pastor Julio usually is. Estoy tratando de predicar un poquito más corto de lo que usualmente predica el pastor Julio. But some of you need to be reminded this morning, Pero algunos de nosotros necesitamos recordar esto hoy. you need to make an effort. Necesitamos hacer el esfuerzo. Some of you are comfy. Comfortable, yeah. Algunos de ustedes están muy cómodos. Some of you brought your girlfriend or your boyfriend here and they get to see you being in church. Algunos de ustedes tal vez traen a sus novias y los ven aquí en la iglesia You checked the good boyfriend or girlfriend box. y pueden ponerle un check a la cajita que dice buen novio, buen novia. And that's the only part you're willing to do. Pero a lo mejor eso es todo lo que usted está dispuesto a hacer. Maybe because other things are more important to you. Tal vez porque hay otras cosas que son más importantes para usted. And if that's so, Y si eso es así, be honest. sea honesto. There was this guy in my church, Había este muchacho en mi iglesia. and he said, Pastor, I have a lot of doubts. A lot of doubts. Thank- I have a lot of doubts. Le dice, me dice, pastor, tengo muchas dudas. I don't know if I believe anymore. No sé si ya creo o si sigo creyendo. I said, that's okay. Yo le dije, está bien, Let's have a talk. vamos a hablar. See, it's not wrong to have doubts, Así que eso quiere decir que no tiene nada de malo tener dudas. but it is wrong to pretend they're not there, Pero sí está mal el pretender que no las tenemos. so that the people around you can see you in church. Para que las personas alrededor de nosotros simplemente nos vean en la iglesia y piensen que todo está bien. And the heartbreaking part about this man Y lo que de verdad duele de esto, en el caso de este hombre también, is he was so in love with a girl that he was dating. y que él estaba tan enamorado de una muchacha con la que él estaba saliendo, And she wanted a man who loved Jesus. y ella quería un hombre que amara a Dios. So he didn't want to tell her his doubts. Y entonces él no quería decirle a ella las dudas que estaba teniendo. And I get that that's scary. Y yo sé que eso puede ser algo muy difícil y que nos llena de temor, But it's wrong. pero está mal. He needed to be honest Él necesitaba ser honesto, because secret doubt porque las dudas, aunque sean secretas, is the doubt that grows. son esas dudas que crecen. Some of you need to make an effort this morning. Así que muchos de nosotros tenemos que hacer un esfuerzo esta mañana. And I say this as a man who has battled with doubt his whole life. Y lo digo aquí frente a ustedes como un hombre que ha luchado con dudas toda su vida. Does that surprise you, church? ¿Eso les sorprende a ustedes, iglesia? It shouldn't. No debería sorprenderles. Not the Pope. Yo no soy, I'm sure he has doubts too. yo no soy el Papa, yo estoy seguro que él también tiene dudas. I'm sure that, I don't know, Albert Moeller, what's his name? Billy Graham probably had doubts. Estoy seguro que este evangelista grande, Billy Graham, también tuvo sus dudas. And yet he had people that he would share these things with. Pero sabemos que estas personas tenían sus grupos con los cuales ellos podían compartir estas dudas. Pastor Julio Estoy segura que el pastor Julio disciples you, los discipula, and he himself is discipled. pero él también es discipulado. Is that true? ¿Es así?
Some of you don't have any discipleship in your life, A lo mejor algunos de ustedes no han recibido ningún discipulado en su vida. so make an effort. Así que haga usted un esfuerzo. Be a full-grown woman, Sea usted una mujer completamente madura, be a full-grown man, sea usted un hombre completamente maduro, and say for maybe the first time in your life, y diga a lo mejor por primera vez en su vida, I need help. necesito ayuda. And don't convince yourself Y no se convenza a sí mismo strangers on the internet are the ones to do it. que alguna persona que usted no conozca en el internet es quien lo va a ayudar. Some of you haven't been baptized. Algunos de ustedes todavía no se han bautizado, You need to make an effort necesita hacer un esfuerzo. and be obedient in the resurrection. Y ser obediente en ese paso de mostrar su resurrección a su vida pasada, Just like Jesus was. así como Jesús fue obediente. I don't want to give the wrong impression No quiero darles la impresión equivocada that I showed up to make you all feel bad. que yo estaba aquí solamente para hacerlos sentirlos mejor. So please remember Así que recuerden to have a full-grown faith. que debemos tener una fe completamente madura You must step out of shame y tenemos que dejar la vergüenza atrás and start living life, y tenemos que comenzar a vivir esta vida following the holy astronaut siguiendo a ese astronauta santo that is Jesus. que es Jesús. As we continue our service, I don't know what happens next. I'm so confident right now. Ahorita que vamos a continuar nuestro servicio, aunque no sé qué es lo que va a pasar ahorita porque me siento muy cómodo, I don't want you to rush to sing no quiero que simplemente vaya y empiece a cantar de una vez. because so often singing turns our brain off. Porque muchas veces cuando comenzamos a cantar, eso como que apaga nuestro teléfono o nos distrae. And we're called to worship with heart, mind, soul, and strength. Y hemos sido llamados a adorar al Señor con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestra fuerza. So if this morning, instead of singing the next song, you need to confess your sins, Así que en esta tarde, en vez de, por ejemplo, comenzar a cantar de una vez, usted necesita confesar sus pecados al Señor. then do that. Haga eso. If you need to start praying because you need to tell someone some bad news today, Y si usted necesita tal vez orar porque sabe que tiene que confesarle algo a otra persona, algo que tal vez no va a ser bueno, then start praying. entonces comience a orar sobre eso. If today you don't know what to do, Y si usted en este momento no sabe qué hacer, find someone to talk to. consiga a alguien con quien pueda hablar. You don't have to have all the answers to be a good Christian. No tenemos que tener todas las respuestas para ser buenos cristianos. So don't doubt in shame or in secret. Así que no mantenga esas dudas secretas como si fueran vergüenza y en secreto. Let's pray. Oremos. Dear Jesus, Querido Jesús, thank you. gracias. Thank you that you do not leave us in shame. Gracias que no nos has dejado en vergüenza. Thank you that we do not have to be perfect, Gracias porque no tenemos que ser perfectos, for you have done that hard work porque already. tú ya hiciste ese trabajo por nosotros. What you have given us Lo que tú nos has dado, to do is almost easy, que lo que tú nos has dado a hacer es casi, se pudiera decir, fácil, in comparison to what you have done. sobre todo comparado a todo lo que tú has hecho. Help us Ayúdanos to not fear our doubts, a no tenerle temor a nuestras dudas, but to entrust them to your goodness. pero a traerlas y dejarlas ante tu presencia. And if there is anyone here Y si hay alguien en este lugar who feels so alone, que se siente tan solo, I pray that your spirit lifts them today. yo oro que tu espíritu los levante hoy. I pray that your spirit revives this church. Yo oro que tu espíritu avive esta iglesia. I pray that your spirit reminds us all of who you are. Yo oro que tu espíritu nos recuerde a todos de quién eres. I pray that there is a rich harvest here of the fruits of the Spirit. Yo oro que haya una cosecha muy grande en este lugar del fruto del espíritu.
that you teach us to have love and joy, que nos enseñes a tener amor y gozo, peace and patience, paciencia y benignidad, kindness and goodness, bondad bondad. gentleness and self-control. Que también nos ayudes a tener dominio propio. Remind us that the White House is not our king. Recuérdanos que la Casa Blanca no es soberana sobre nosotros. Remind us that the IRS is not our king. Recuérdanos que el Departamento de Taxes no es soberano sobre nosotros. Remind us that America is not our holy land. Recuérdanos que los Estados Unidos no es la Tierra Santa. Help us to focus on Jesus. Ayúdanos a enfocarnos en Jesús. You do not leave us as orphans, Tú no nos dejas como huérfanos, but you have given us your Spirit. pero tú nos has dado tu espíritu. Help us to not grieve the Spirit, Ayúdanos a no entristecer al espíritu, but to glorify you through its whispers. pero ayúdanos a glorificarte a ti a través del llamado del espíritu. Amen. Amén. Thank you for your time, church. Gracias por su tiempo, iglesia.